y sobre todo como que pudimos constatar que estamos más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Es decir, con mucha más frecuencia podemos hablar con compañeros de otros países y de otras instituciones, cosa que a veces por la limitación de los traslados, etcétera, esto era más difícil, ¿no? Así que, pues la verdad que, que vale la pena que, pues que estemos realmente pues contentos de coincidir en estos espacios, ¿no? Y les Queridos agradezco compañeros, mucho. compañeras, Sí. estamos transmitiendo. Y pues, querida Susana, esta es una mesa que yo esperaba con mucho gusto, con mucha ansiedad. Los temas son bastante prometedores, así que pues te dejo la palabra. Es tuyo el evento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Siempre muy, muy pertinente tu intervención y sobre todo agradecerte muchísimo todo el apoyo logístico, todo tu estar atento siempre a que podamos comunicarnos con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Así que, bueno, antes de iniciar les agradezco mucho a todos los compañeros que van a estar en esta mesa y por supuesto a quienes amablemente se han conectado el día de hoy y que a pesar de ser sábado, estamos aquí reunidos. Como bien decía Carlos Olivier, esta mesa tiene algo muy, muy peculiar y que alude a esta posibilidad de mirar desde otros campos de conocimiento varios elementos en torno al psi, ¿no? Ya sea a la psicología, al psicoanálisis, pero de pronto todos estos saberes disciplinarios pareciera que confluyen en una reflexión que tiene que ver con el sujeto, que tiene que ver eh, con este sujeto en circunstancias particulares. Así que pues les doy la bienvenida a nuestros conferencistas el día de hoy. Ustedes saben, por razones de tiempo no vamos a mencionar los currículums, sin embargo, sí vamos a resaltar la institución de donde provienen. Así que, pues el día de hoy les agradezco mucho a Ariami Espínola que esté con nosotros, a Hernán Camilo Pulido y a Alba Giraldo también. Les agradecemos y por supuesto a Rodrigo Munguía. Así que bueno, vamos a iniciar el día de hoy, que es sábado 24 de octubre, con una mesa estupenda en este sexto coloquio de historia y testimonio sobre los saberes, sí, en América Latina, y lo subrayamos ahora, en América Latina. Y vamos a dar inicio pues con esta participación de Ariami Espínola. Ariami Espínola es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, es actriz y cantante también, y van a entender por qué la referencia. El tema con el que ahora vamos a escucharla es el ser cuerpo psi artístico. Así que, Ari, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, en especial a la doctora Araceli Colín, que fue quien me invitó a dar testimonio de mi experiencia como artista y psicóloga. Y bueno, a todos los que organizan este coloquio, muchísimas gracias. Voy a entrar directamente a leer mi ponencia. Y bueno, pues espero que pueda aportar algo de conocimiento para este coloquio. El ser cuerpo psi artístico. El ser cuerpo psi artístico para mí es una entidad donde descansan innumerables historias y deseos, no solamente de uno mismo o de las personas más cercanas a nosotros, sino también es una entidad que llega a trascender ese círculo social, que trae consigo una carga de conocimientos más allá de lo que aprendemos y enseñamos consciente y voluntariamente. Para hablar del cuerpo psi artístico, me veo en la necesidad de hablar de un caso en concreto, el mío. Y como ustedes saben, los decires de las personas son material para los conocimientos psi,
Y aunque casi siempre se abordan casos de neurosis, psicosis, perversiones, los casos de artistas casi siempre se abordan desde lo que dicen otros de ellos, o de evidencias escritas como las cartas. Pero casi nunca se le pide al artista que nos hable de su ser, de su cuerpo, de su pensamiento, y menos abiertamente a un público. Además de que hay muchos que no desean hacer esto. En mi caso lo hice por invitación de la doctora Araceli Colín, después de habernos conocido al final de la obra de teatro que estoy presentando en la ciudad. Tuvimos una charla personal, bueno, primero fue una charla después de que ella dio una conferencia sobre el mito de la Llorona, y luego nos reunimos para la charla personal y ahí hablamos de lo artístico y cómo ha sido mi experiencia como psicóloga en el mundo del arte, o viceversa, como artista en el mundo de la psicología. Bueno, me pareció importante su sugerencia de lo que mi experiencia pudiera aportar a los conocimientos sí y al proceso terapéutico, ya que también es una herramienta que, al igual que el deporte, someten a la mente y al cuerpo a reelaborar circunstancias que le aquejan a las personas. No voy a citar lo que han dicho otros al respecto del artista. Voy a decir como artista lo que es ser artista, pero artista de tiempo completo, no a medias. No voy a hablar de varios, no voy a hablar como, bueno, yo diría que no voy a hablar como psicóloga, pero pues sí, inherentemente pues está en mí como parte de mi formación académica. Y bueno, voy a hablar de varios aspectos de un ser artístico y por eso le puse el ser, cuerpo, sí, artístico. Soy Ariami Espínola, mis padres me pusieron Mayra Isabel, pero en la construcción del ser de mi cuerpo sí artístico, construí mi propio nombre. Ariami es Mayra, al revés, con la I de Isabel, y está al revés porque me di cuenta que desde niña siempre irrumpía algo en mis padres, no por llevar la contraria, sino como una entidad alterna. Me veía forzada en la necesidad de transformar desde mi nombre, mi esencia, mi mente, mi cuerpo. Era como marcar mi ser con mi nombre, pero de otra forma. Y fonéticamente me gusta mucho cómo se escucha Ariami. Ya después, la necesidad constante de transformar mi realidad y el placer que me ocasionaba creció y me convertí en artista de tiempo completo. Yo notaba que desde pequeña aprendía muy rápido todo lo que me enseñaban. Se me facilitaban las matemáticas y mis padres vieron en mí la oportunidad de que yo tuviera una carrera como ingeniero en mi futuro. Y hasta la preparatoria obedecí sus deseos y me la pasaba esforzándome que así fuera. Pero independientemente de ellos, a mí me gustaba mucho leer cuentos, imaginar historias, escribirlos, cantar, bailar. El primer recuerdo de ello fue a los 5 años, quería formar parte del grupo de teatro y de música del kinder. Luego a mis 9 años escribí una obra de teatro para un concurso. Obviamente no recibí apoyo porque mis padres lo veían como un juego de niños, a pesar de las sugerencias de los profesores y de que siempre me ponían a declamar poesía, me enviaban a concursos, me ponían en solista en el coro. Todo apuntaba que yo tenía que ser artista, pero pues yo dependía de mis padres, tenía que hacer lo que ellos me solicitaban también. Bueno, eh, el mío, mi deseo solamente lo ejercía en el espacio de juego, pues porque de ellos dependía la aceptación de mi persona. En ese punto me parece que el juego para mí era una primer manifestación de mi cuerpo, sí, artístico. Conforme pasaba el tiempo, el espacio para crear era cada vez más nulo, porque fui la segunda madre de mis hermanos, soy la mayor de 5 hermanos, y pues mi segundo cargo era pues su crianza, darles de comer y cuidarlos. Entonces, pues mi trabajo y mi ser artístico se fue haciendo cada vez más pequeño. Llegando a la etapa adulta, para ayudar en el sustento, ejercí como vendedora, secretaria, repostera, administradora.
Rechacé la ingeniería, pese a que estudié la carrera preparatoria en electrónica y área físico-matemáticas. Yo quería estudiar música o teatro, pero yo tenía el discurso prejuicioso, moralista y conservador de mis padres muy arraigado en mi ser y mi mente. Y luego quise ser psiquiatra para sanar a los psicóticos. Esto después de que yo podía entender su discurso y entablar una conversación amplia con ellos. Me imaginaba sus historias, lograba completar una historia y entender algo de lo que vivían en su realidad. De alguna manera, y ahora que lo analizo y lo pienso, pues yo entendía, me identificaba con ellos en una parte de mi historia que se mantenía oculta en las sombras y que ellos manifestaban sin temor abiertamente. Pero la medicina no abarcaba esa parte tan profunda de la mente y mejor decidí estudiar psicología. Yo quería con mi decisión lograr ser un ser independiente y ser libre. Había la necesidad de ser diferente a mi familia, pero estudiar psicología de alguna forma también fue seguir la convención social. La psicología no es un juego, y como ven el arte en general todavía en nuestro país, a veces lo consideran un juego, entonces la psicología era como que estaba en medio, ¿no? Era mediadora. De alguna manera continué alineada a lo que se esperaba de mí o querían los demás. Porque el arte también era concebido como algo para la gente loca sin aspiraciones, diferente de una vida común como la de la mayoría. De menos, la psicología era revolucionaria. Ya después me di cuenta, en mi caso, que el arte lo es aún más. Ejerciendo como psicóloga clínica me sentía contenta, pero algo me faltaba. Fue hasta que me invitaron a participar en un sketch que sentí tal placer y satisfacción que decidí darle mi tiempo, mi cuerpo y mi mente a una actividad artística. En principio era la mitad de mi vida era psicóloga, la mitad de mi vida era artista. Fue un proceso largo de años para que yo hiciera consciente todo esto que estaba pasando alrededor de mi deseo y me hiciera cargo de él y sus consecuencias en una sociedad que rechaza el arte como un estilo de vida y de sustento también. En una sociedad que da muy poco apoyo al arte, pese que disfruta mucho de esa manifestación del ser, del cuerpo psi-artístico. Empecé a estudiar teatro con diversos actores. La dramaturgia se me dio por observación y experiencia de las estructuras del guión. Estudio actualmente música, en especial en el área del canto operístico, y antes de la pandemia empezaba a explorar la danza. Hoy soy artista de tiempo completo, soy creadora de obras teatrales, musicales, tengo una banda de metal sinfónico, también hago recitales de ópera y bueno, pues todo lo que tenga que ver con estas disciplinas. Mi participación en la psicología es distinta a la de la mayoría de psicólogos. Ya no me dedico al consultorio, aunque de repente, pues ya saben ustedes que lo agarran a uno de psicólogo y agarran el autobús o el auto o las reuniones familiares de consultorio, pero pues bueno, ya no me dedico como tal a eso. Yo apoyo a los psicólogos desde mi actividad artística, los promuevo la salud mental en mis redes y bueno, también forma parte de los fundamentos, todo lo que sé de los saberes sí forma parte de los fundamentos en toda mi obra. Hago una mezcla. Bueno, en el caso de los estudios psicosociales, bueno, también forman parte de la base, de la estructura de mis obras. Y pues de todo lo que, y de alguna manera, bueno, yo sé que lo fundamenta, soy consciente de ello. No sé qué hubiera pasado si no hubiera estudiado psicología, pero a mí me ha funcionado mucho como una herramienta para crear
algo más sustancial, más asequible para las personas. Pero una cosa para mí es de hablar de lo que es arte y sus diferentes disciplinas, otra es ejercer una disciplina artística y otra es ser artista. Para mí son cosas diferentes. Para mí todos pueden apreciar una disciplina artística e incluso ejercerla y sentirse identificados con ella, pero no por ello ser artista, porque ser artista es más que un artista, es ser todo lo que desde pequeño quería ser manifestado en alguna de sus disciplinas. Se necesita indudablemente un cuerpo para aterrizar todas esas expresiones, pero para el ser se requiere algo más en la configuración de la psique y hasta en la configuración fisiológica del cuerpo, como sucede, por ejemplo, en el caso de los bailarines de ballet. Eh, Tengo compañeros que a causa de una lesión, su carrera terminó, entonces su cuerpo no se recuperó, y compañeros que han tenido lesiones similares o más graves y se han recuperado y su carrera va en ascenso, y lo mismo pasa con músicos, actores, entonces también se requiere un cuerpo para esto. Bueno, es lo que yo he observado. El ser artista para mí siempre va a crear y a transformar algo que va en contracorriente de su época y su contexto, incluso hasta de sus propios deseos, porque cuestiona lo que parecía ser un deseo propio y puede cambiar tu vida por completo. Es un torbellino constante de cuestionamientos y emociones. Es una manifestación que choca constantemente con las realidades de las personas que nos rodea y causa conflicto, ya que para muchos de nosotros romper las reglas, los paradigmas, romper con esa realidad y transformarla no es agradable para quienes desean conservar la comodidad de ejercer el deseo de sus otros, ya que ejercer y vivir el arte es manifestar que puedes ejercer tu deseo, y a muchos eso les llena de frustración, angustia. Desde mi punto de vista he visto cómo les desagrada mirar su imagen distorsionada en el espejo, y pues a causa de su decisión propia, y pues a nadie le gusta ver su cuerpo deformado o su ser. El ser del cuerpo, sí, artístico, me parece que ya estaba deformado en los artistas, nada más que en ese proceso de creación se transforma en algo reconocible, placentero y bello para nosotros, y pues para muchos otros que se identifican con ello. Nuestro ser lo tramitamos por medio de las disciplinas artísticas, pues que son reconocibles y aceptadas por otros que intentan sobrellevar ese cuerpo sí artístico, que pugna por verse reflejado en sí mismo o en otros. Entonces puedo sugerir que todos tenemos en nuestro ser un cuerpo sí artístico, en mayor o menor medida, porque jamás dejaremos de tener un vínculo con nuestra estirpe, nuestros antepasados, y de crear y de tener ese vínculo con nuestra cultura y sociedad. No somos seres tocados por el dedo de Dios, ¿no? Somos seres que tenemos un vínculo con todo lo que nos antecede y lo que nos rodea. Cuando trato estos temas es inevitable ponerme a pensar en cómo todo el conocimiento y experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida se ha configurado en mi cuerpo, en mi cerebro, en mi manera de pensar y percibir el mundo. Incluso ha cambiado mi cuerpo físicamente porque requiere un entrenamiento. Y también como esas manifestaciones creativas en esas disciplinas artísticas me dan independencia y no estoy a la expectativa de ser lo que los demás esperan de mí, sino ser quien soy, y la expresión de mi ser en mi cuerpo sí artístico es la forma de sentirme libre y tranquila, contenta y amada. Pero pues muchos también te pueden odiar y rechazar por eso. Entonces, el ser del cuerpo sí artístico se convierte en un perseguido, porque esos que dirigen su agresión pueden incluso matarte, ya sea física o mentalmente. Ariadne, disculpa la interrupción, te quedan 3 minutos, por favor. Ay, pensé que eran 30, perdón. Bueno, me falta muchísimo, pero voy a brincarme parte de mi ponencia. Yo creo que voy a decir algo muy interesante. Aunque esas personas puedan dirigir hacia ti ese odio,
pues uno se coquetea con la muerte desde el momento en que decide ser artista. Desde el momento en que te das cuenta que mataste el deseo de los demás y estás ejerciendo el tuyo y te estás haciendo cargo de las consecuencias. Me han preguntado por los detonantes, quisieran que yo me dedicara al 100% al arte y pues fueron 2 muertes anunciadas. Me parece que el duelo tuvo mucho que ver en esto. Y bueno, la manera en la que mi obra ha trascendido en la cartelera queretana, pues tiene mucho que ver con el conocimiento psi que yo aprendí en la facultad, porque de alguna manera llegan a las personas y me han llegado comentarios, no, ¿sabes cómo le has cambiado la vida a esta persona? Sin embargo, pues no era mi propósito, pero pues me da gusto, es un halago para mí saber que el espejo, que soy un espejo en el escenario que puede apoyar a muchas personas en todo este proceso emocional, físico o mental que puedan estar viviendo en ese momento. A mí me parece que todos tenemos este ser, este cuerpo, sí, artístico, porque todos los humanos creamos. Algunos a lo mejor lo manifestamos más en su esencia, pero pues en general, mi punto de vista, todos lo tenemos. Y bueno, yo creo que voy a subir la ponencia a mi fanpage por si la quieren leer completa. Y pues no sé si ya se acabó el tiempo. Todavía quedan 2 minutos. ¿Los quieres usar? Ok. Me parece que mi testimonio de mi proceso de vida con respecto a la manifestación de mi ser y mi cuerpo psi artístico, de mis obras, así como el arte en general, pueden aportar a las artes y a las ciencias sociales material de estudio para transformar nuestra realidad y llevar nuestra sociedad a una mejor calidad de vida física y mental, como se ha demostrado en otras naciones. Siempre invito a la sociedad en general a quitarse el prejuicio que tienen sobre el arte y sus diferentes manifestaciones y a conocer y cuestionar la propuesta artística de sus creadores, porque eso también nos ayuda a mejorar la forma de comunicar nuestro arte y compartir con nosotros esa forma de libertad. Pues Creo que es todo. Pues muchísimas gracias, Ariami. Realmente creo que todas estas reflexiones, todas estas indicaciones o tesis que vas formulando van a causar seguramente alguna inquietud entre quienes nos acompañan el día de hoy. Quisiera comentarles, quizá no lo señalé con anticipación, las participaciones tienen una duración de 20 minutos y normalmente faltando 3, tengo que recordarles que vamos a tener que terminar pronto, ¿no? Entonces, agradecemos mucho, 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 te agradezco el compartir este testimonio. Les pido a quienes nos escuchan que recuerden que al final de las presentaciones es que damos un espacio y tiempo para formular las cuestiones que tengan. Así que desde ahora, si las quieren ir enviando por Facebook o por Zoom, adelante, las podemos ir registrando para que al final demos tiempo para los ponentes y que puedan ellos irlas respondiendo. Así que, bueno, Ariami, gracias y continuamos con la siguiente participación. Me da muchísimo gusto también darles la bienvenida y darles la palabra a Hernán Camilo Pulido y a Alba Giraldo. Ellos han elaborado un trabajo, creo que de mucha actualidad para quienes estamos inmersos en este campo psi. El título del trabajo es, y me encanta porque de pronto inician a partir de una pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos de la psicologización, estado de la cuestión?
una alternativa para examinar la construcción histórica de la crítica a la psicología. Estos dos compañeros provienen de una universidad distante en el espacio, pero bien cercana en cuanto a las coincidencias que tenemos con ellos, Universidad Javeriana de Colombia. Así que, pues bienvenidos, bienvenidos y pues disponen de 20 minutos, amigos. Gracias, Susana. Vamos a poner una presentación. Bueno, entonces vamos a comenzar. Pues hemos hecho una pequeña variación al título porque nos parecía muy importante compartir con ustedes estas ideas que tenemos sobre esta relación entre la psicología, la psicologización y los lugares en los cuales nosotros nos desempeñamos o nos insertamos en ese mundo de la psicología tan particular, que cada día crece más, que cada día inunda más espacios de la vida cotidiana. Entonces, nuestra presentación se llama ¿Qué sabemos de la relación entre psicología y colonialidad? Estado del arte como alternativa para examinar la construcción histórica de la crítica a la psicología. Mi nombre es Hernán Camilo Pulido Martínez y Alba Luz, que está también con nosotros, Alba Luz Giraldo Tamayo, que ahora se quitó su imagen, pero estaba ahí hace un segundo. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer en esta presentación? Ay, perdón. ¿Qué queremos hacer en esta presentación? Esperen, corremos para acá. Quitamos la mano. Básicamente lo que queremos hacer son estos puntos. Queremos hacer algunos antecedentes de esta investigación que ya llevamos varios años. No es una cuestión, no es un estudio aparte de una serie de preguntas que nos hemos hecho a partir de los años 90, cuando nos preguntábamos qué quiere decir toda esta psicología en un lugar como Colombia. Entonces voy a hacer algunos señalamientos a lo que es esperen un momentico, voy a hacer algunos señalamientos a lo que es mirar hacia el pasado, desde un lugar como Bogotá, mirar hacia el pasado de la psicología. Después voy a considerar con qué críticas o con qué herramientas podríamos abordar este problema de la psicologización y de mirar nuestro lugar en el mundo de la psicología, en el mundo global de la psicología. Después vamos a considerar la alternativa que tomamos específicamente para lo que estamos haciendo en este momento. Como les decía, es un trabajo en curso, entonces vamos a mirar por qué hemos elegido el estado del arte para examinar esa relación histórica de la psicología y de la psicologización. Y por último, vamos a darles una muestra de los repertorios que hemos encontrado. Es una muestra de cómo los psicólogos en la literatura están pensando esa relación entre la expansión de la psicología y nuestro lugar y nuestra inserción en ese mundo global del conocimiento. Entonces vamos a empezar con algunos antecedentes de este proyecto y voy a permitirme señalar el complejo sí en Colombia, solamente unos puntos, 2 puntos muy sencillos, pero que pueden dar indicios de cómo se comporta este complejo sí en Bogotá y en el país, que creo que son muy parecidos en el resto de América Latina, que es esta expansión que tiene la psicología en las últimas décadas tan marcada. Miren, aquí en Colombia, cuando hacíamos esta primer tanteo, en Colombia nomás hay 132 facultades de psicología, 22 facultades hay en Bogotá. De esas 22 facultades de Bogotá, hay una que tiene 6,000 estudiantes en entrenamiento psicológico. Hay otra facultad que ofrece un programa remoto al país y tiene 8,000 estudiantes, no más. Esas dos facultades entre las dos tienen 14,000 estudiantes de psicología. Nosotros nos preguntábamos, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué tenemos necesidad de tanta psicología? ¿Por qué para descifrarnos en un lugar como Bogotá, en una universidad como la nuestra, tenemos necesidad de tanta psicología? ¿Y por qué le damos tanta importancia a entendernos en términos psicológicos? El otro antecedente que teníamos de este estudio que estamos adelantando, está en relación con lo que veníamos desarrollando. Hemos hecho algunos tanteos para mirar la situación de la psicología en Colombia a partir de nuestra práctica cotidiana,
hicimos algunos tanteos en términos de historia oral, donde los psicólogos nos contaron qué hacían en su cotidiano, y también hicimos algunos ejercicios de etnografía histórica siguiendo las prácticas psicológicas que vienen desde los países europeos. Por ejemplo, los instrumentos psicológicos que se diseñan en Europa se traducen generalmente en España y desde España llegan a diferentes países de América Latina. Por ejemplo, con riesgo psicosocial es muy interesante ese camino que siguen los instrumentos del riesgo psicosocial y que después se vuelven de uso cotidiano para el manejo del mundo del trabajo, para la administración del mundo del trabajo. Otro de los antecedentes que tiene este estudio, que también es muy importante, y es una cuestión que lo hace, por ejemplo, la APA, donde se señala cómo donde está creciendo más la psicología es precisamente en los países que son llamados del tercer mundo, como Brasil e India. Son países donde la psicología crece casi que desmesuradamente y crece más que en lugares como en Estados Unidos. La rata de crecimiento es mayor, al punto que dicen que va a haber más psicólogos en Brasil que en los Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo, hay una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, es que recientemente, por ejemplo, hace unos pocos meses, sale un artículo donde dice que más del 90% de la producción que se publica en psicología no considera para nada el resto del mundo, sino que básicamente la psicología o el grueso de la psicología es lo que se produce en los Estados Unidos, es la psicología que se publica en las revistas de alto rendimiento y constituye el núcleo de lo que se considera la disciplina alrededor del mundo. Entonces, con esos antecedentes, nosotros empezamos a pensar qué es lo que puede estar pasando. Miren, aquí hay una cuestión que es interesante, que es que los psicólogos han abordado estos problemas, por ejemplo, diciendo una cosa que es muy importante, que señala cómo es esta geopolítica del conocimiento, y dicen, es una propuesta de Fatalimo Gadam, que dice que hay 4 mundos de la psicología. Es una propuesta que se formuló a finales de los años 80, estuvo allí presente, pero contemporáneamente se ha vuelto a retomar, y dice básicamente que la psicología se produce en las sociedades del Atlántico Norte, los objetos psicológicos están producidos en las sociedades del Atlántico Norte, y nuestro lugar en ese mundo de la psicología es un lugar subordinado. Existe el primer mundo de la psicología, que sería los Estados Unidos, existe el segundo mundo de la psicología, que sería estas visiones que llegan desde Europa, que buscan competir con los Estados Unidos. Habría un tercer mundo de la psicología que, como les decía, puede ser considerado el lugar de la traducción, especialmente España, pero uno también podría pensar que puede ser México y puede ser Argentina, y hay el resto del mundo, una periferia de la periferia. Está el primer mundo Estados Unidos, el segundo mundo Europa, el tercer mundo el lugar de la traducción, y un cuarto mundo que somos los consumidores de psicología, donde constituiríamos esa periferia de la periferia. Hay una cosa que es muy particular. En esa periferia de la periferia generalmente se considera que nosotros hacemos esos aportes exóticos a lo que ha sido la empresa psicológica universal, pero tenemos pocas posibilidades, mejor dicho, yo diría que casi ninguna, de formular los objetos psicológicos mismos. ¿Cuál sería nuestro lugar en esa empresa psicológica global? Seríamos o teníamos una cuestión que han señalado los estudios sociales de la ciencia para otras ciencias sociales, especialmente en México, que es muy interesante ese retomar los estudios sociales de la ciencia en México, y donde dicen, nuestro lugar en América Latina es que somos diseminadores de segundo orden, eso no hay nada que hacer, somos diseminadores de segundo orden, no que no haya nada que hacer, ese es nuestro lugar. Sin embargo, este lugar de diseminadores de segundo orden no es un lugar trivial, es un lugar muy importante, y más en términos de la psicología, porque con lo que hacemos nosotros es que la psicología se vuelve realmente universal. Lo que nosotros hacemos de llevar la psicología a los diferentes ámbitos institucionales, a espacios que quizás nunca había llegado, es precisamente hacer realmente a la psicología la hacemos realmente universal en la práctica. Entonces, pues ahí surgen todos estos problemas de no poder afectar la construcción de los objetos, de tener una posición subordinada, pero sin embargo de tener un puesto fundamental, que es el de hacer la psicología universal. Entonces, ¿con qué herramientas pensábamos podíamos enfrentar este tipo de problemas? Y las herramientas venían, o sea, cómo darle la vuelta a lo que estoy diciendo, cómo darle la vuelta a lo que estábamos pensando acerca del lugar de la psicología. Por eso escogimos esta imagen del mundo al revés.
Y lo que pensábamos era, pues miremos las herramientas conceptuales que vienen de la crítica, la psicología. Y esas herramientas conceptuales básicamente pueden agruparse en tres, pues hay muchas más formas de analizar a la psicología. El primero es el programa de mejoramiento, que es hagamos una psicología mejor, pensemos en los errores y los horrores de la psicología y hagamos una psicología mejorada, que es básicamente la crítica interna de la psicología. Siempre creemos hacerla más científica, más democrática, más que llegue a todas partes, más que sea pertinente. Esa sería una primera aproximación en las herramientas. La segunda sería, consideremos a la psicología como una ideología, es decir, es resultado y acompaña el capitalismo, y más que ser un saber liberador, lo que hace es que de cierta forma enceguece las reales relaciones que existen en una sociedad, y más que promover la liberación de la gente que está bajo su influencia, lo que hace es que oculta unas relaciones que realmente están a la base del funcionamiento de la sociedad. Y la tercera relación, que es muy contemporánea, pues es más contemporánea, que tiene que ver con toda esta propuesta que se ha hecho desde los países europeos de analicemos la psicología como una cuestión de gobierno y de construcción de las poblaciones y de producción de la subjetividad. Nosotros encontramos que esas herramientas, de cierta forma, tienen un problema muy grave, y es que reproducen, al igual que la psicología, ese supuesto de universalidad. La psicología se presenta como universalidad, y también la psicología se presenta, las críticas a la psicología se presentan de cierta forma como saberes universales que tienen que ser apropiados, como si lo que se formulara en la misma crítica pasara en el resto del mundo. Y ahí encontrábamos entonces las alternativas que se están presentando en el cuerpo de conocimientos críticos y que tienen que ver con estas aproximaciones a la colonialidad, y en donde empezábamos a pensar que esta situación que yo les refería de los mundos de la psicología podría tener un lugar importante y podría utilizarse como una forma de análisis para entender el complejo sí de una manera global y particularizar en nuestro lugar en esa empresa global de la psicología. Entonces, brevemente voy a mencionar estos 4 puntos de lo que nosotros consideramos que pueden ser herramientas importantes para analizar la perspectiva de colonial y nuestro lugar en el mundo de la psicología. En primer lugar, pues todos sabemos que la pregunta colonial no es ajena a la psicología. Hay muchas perspectivas que se han ocupado de mirar qué ha pasado en los procesos coloniales y qué lugar tuvo la psicología allí, específicamente en las miradas postcoloniales y en los trabajos que se presentan en la historia de la psicología, pues aportan unas herramientas importantes. Sin embargo, siguen teniendo esa perspectiva que nosotros decíamos de cierta forma universalista y eurocentrada. Cuando nos encontramos entonces, cuando vamos a consultar lo que sería el marco de colonial, empezamos a pensar o a encontrar unas herramientas que reformulaban específicamente cómo se podía pensar el patrón de poder que venía con la colonialidad, y una de las herramientas centrales es que podemos pensar el colonialismo más allá de la cuestión directa de opresión, y podemos empezar a pensar con Quijano y los que formularon este tipo de miradas decoloniales, que básicamente tenemos unos patrones de poder que no son ajenos al colonialismo directo, sino son perpetuaciones de ese colonialismo directo por otras formas. Tendríamos una cosa que nos parece central en la perspectiva decolonial, y es que mira de manera distinta el inicio de la modernidad y la hace extensa y la ubica en relación con cómo América o el Nuevo Mundo se introduce en el pensamiento europeo y se lidia con ese otro que se construyó a partir de ese encuentro que ocurre con el descubrimiento, o con otros dirían con la invasión de América Latina. Y también el marco decolonial piensa a las ciencias sociales en medio de esa relación entre América, su historia, y Europa, y la construcción del sujeto que emerge en ese tipo de encuentro que se ha dado desde 1492. Entonces ahí teníamos una serie de herramientas que nos parecían centrales para poder pensar cómo la psicología se manifiesta y cómo nosotros entendemos el complejo sí en este momento. Entonces ahí pensamos, nos preguntamos, después de que, como les decía, que habíamos hecho esos estudios y pensábamos en que el marco decolonial podría ser interesante para entender el complejo sí en nuestro medio, en que quizás sería un paso para pensar en programas o en investigaciones mayores, hacer el estado del arte. Y nos preguntamos qué sabemos
de la psicologización y de la relación entre colonialidad y psicología, y empezamos y acotamos en este periodo de tiempo, entre el año 2000 y el 2019, y lo pensamos también mirando esa posibilidad de ver el complejo sí en diferentes manifestaciones en estos 4 idiomas, que obviamente son idiomas de la colonialidad, que son el español, el inglés, el portugués y el francés. Encontramos o estamos analizando un corpus documental de 190 artículos, y el estado del arte se realiza tomando 2 fases, una fase cuantitativa donde se describen los materiales y una fase de detalle mucho más profunda con cada uno de estos materiales en un momento cualitativo. Esto lo hicimos en un formato que construimos específicamente revisando los otros formatos que se habían usado para el estado del arte, y hemos estado estableciendo unos repertorios que tienen que ver con cómo los estudios miran hacia el pasado de la disciplina y hacia el lugar y las operaciones de la psicología en términos de ese pasado. Entonces, les voy a presentar 4 de los repertorios, hay muchos más, pero son 4 de los repertorios nada más que para darles como dicen los ingleses, apenas un pequeño sabor, una pequeña experiencia de lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, los cuatro repertorios son estos. Primero, los autores dicen que decolonizar, que tener una mirada decolonial, básicamente es hacer una psicología mejorada o una contrapsicología. ¿Qué quiere decir hacer una psicología mejorada? Es lo mismo que nosotros anotábamos al principio. Es la crítica tradicional a la psicología, que siempre está esperando que es posible hacer una psicología mejor, y que reedita siempre en lugar de la psicología, porque siempre, si se equivoca con errores y horrores, vuelve y es posible pensarla sin esos errores y horrores, o es posible pensar una contrapsicología. Aquí decolonizar es muy particular, y nosotros nos preguntábamos si realmente esto es decolonizar, o más bien es que estamos asumiendo esta empresa salvadora de la psicología al decirla que es posible decolonizar. Hay otra manera de acercarse a esta relación entre la colonialidad y la decolonialidad y mirar el pasado, y es empezar a hacer o a decir que decolonizar la psicología es mezclarla con otros saberes, y especialmente allí viene una cuestión que es muy discutible si eso sí realmente va a redundar en una empresa decolonizadora, y es retomar los saberes ancestrales y decir que los saberes ancestrales, de cierta forma, ya había una psicología, y que esa psicología puede ser reapropiada y ahora volverla decolonial. Y hay una tercera manera que encontrábamos, que nosotros llamamos situar y sitiar, y por tanto decolonizar a la psicología, y era retomar el conocimiento psicológico y mirar qué implicaciones tiene para un momento específico, situarlo y mirar qué implicaciones tiene para ese momento en que se sitúa el conocimiento. Y hay otro tercer punto, que este ofrece muchas posibilidades, pero que se sale de los límites de la disciplina, o no que, pero afortunadamente se sale, y es decolonizar, es ir más allá de los límites de la psicología, y es precisamente historiar el proceso por el cual se psicologiza y de cierta forma se reproduce el patrón de poder colonial en términos de usar la psicología. Entonces, hasta el momento, solamente les presentamos estos porque hay otras maneras de aproximarse y otras formas de construir repertorios para examinar a la psicología y decirla que se vuelve decolonial. En este momento nosotros tenemos, pues casi que podríamos decir que quizá la manera de decolonizar la psicología sería precisamente en esta última perspectiva, y las otras maneras más bien tratan de hacer una propuesta salvadora de la psicología frente a este marco crítico. Bueno, entonces, pues las conclusiones son esto que ya les estaba diciendo. Por una parte, pues los autores quisieran mantener a salvo la psicología y hacerla más situada, indígena, local, liberadora. Y por otra parte, hay autores que están cuestionando el lugar y las operaciones de la psicología, y yo creo que esto es fundamental. Nosotros discutíamos con Albaluz una cuestión central aquí, es dejar de ver a la psicología como salvadora o la psicología como solución, para pasar a ver a la psicología como problema. Dime, Susana. Les quedan 3 minutos.
Creo que estamos Solamente, perfectamente. perfectamente, sí. O sea, solamente hago dos anotaciones. En esta forma de pasar a ver la psicología como problema, no como salvación o como saber que hay que mejorar, que hay que señalar errores y horrores y ponerlo en cintura para que nos sirva. Las preguntas van más dirigidas a cómo hacemos para entender ese orden disciplinario internacional y la diseminación de ese orden a través precisamente de lo que nos llega como psicología y las apropiaciones que nosotros hacemos y la universalización que nosotros llevamos a cabo cuando somos los diseminadores de segundo orden. Y esta manera de pensarlo habría o tendrían directamente necesidad de perspectivas históricas que permitieran mostrar esas otras genealogías de la psicología que nosotros de cierta forma no hemos indagado con suficiente profundidad. Pues hay algunas indagaciones que se hacen, por ejemplo, los que se hicieron con Fernando Álvarez Uría, pero pues estaríamos casi que abocados en este momento a pensar de manera genealógica cómo nosotros nos hemos insertado en ese mundo de la psicología y las implicaciones que tienen esas condiciones en las cuales nos insertamos en el mundo de la psicología. Ese es el tipo de cosas que nosotros nos estamos preguntando y hacia dónde estamos dirigiendo nuestro trabajo. Susana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Albaluz, ¿quieres Bueno, algo? muchas gracias. No, está muy bien. Muchas gracias. Perdonen la carrera, que es que quiere uno decir muchas Sí. cosas. No, pero me parece que ha estado magnífica la exposición, como muy estructurada. De pronto se queda uno con muchas interrogantes, ¿no? A partir de toda esta reflexión compleja que hacen en términos de la significación de la decolonización para la disciplina. Pues les agradecemos mucho su participación y bueno, estamos en espera de las preguntas. Esperamos que puedan empezar a llegar algunas para irlas trabajando. Gracias entonces, Alba y por supuesto también Hernán. Bueno, les pediría que si pueden quitar el compartir la pantalla para que Ay, podamos pasar a la siguiente. Perdón. No te inquietes. Bueno, pues vamos a continuar con el programa que tenemos para el día de hoy. Les decía al inicio que Rodrigo Munguía está acompañándonos también esta mañana. Rodrigo ha nombrado su participación como lo político en psicoanálisis y su relación con la historia crítica, hacia una comprensión del síntoma. Vale la pena también señalar cómo Rodrigo, gracias Hernán, cómo Rodrigo proviene de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la Ciudad de México. Entonces, pues nos da mucho gusto que nos puedas acompañar el día de hoy, Rodrigo, y bueno, empezamos pues con tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a toda la universidad y a mis compañeros y compañeras que acaban de exponer. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. Son muchas cosas de las que quiero hablar, pero pues como siempre el tiempo a veces no apremia. Entonces, no sé si ahí ya se esté viendo la presentación de PowerPoint. No, todavía no, pero has iniciado ya, perfectamente. Sí, muy bien. Perfecto. Pues eso, voy a hablarles un poquito desde el psicoanálisis y algunas otras cuestiones adyacentes. Déjenme, por favor, pongo mi cronómetro para entonces saber. Muy bien. Sobre el psicoanálisis y algunas otras posturas que están circundando ahí sobre todo la cuestión del síntoma en relación con lo que podríamos llamar los malestares contemporáneos, ¿no? Bien, en el sublime objeto de la ideología, texto del filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek, se menciona lo siguiente en las primeras líneas. Dice Žižek, según Lacan,
Ningún otro, sino Marx, fue quien inventó la noción de síntoma. Iniciar un texto de esa manera no es poca cosa, ni tiene una importancia mínima para todo lo que será dicho posteriormente. Y por supuesto que no me dejó indiferente lo que sostenía el autor en esas primeras líneas. ¿Qué quiere decir que Marx haya sido el inventor de la noción de síntoma? Tampoco son pocas las ocasiones en las que Lacan remite a sus oyentes a las obras de Marx. Solo hace falta citar lo dicho por él en el seminario titulado Las formaciones del inconsciente. Y ahí es donde Lacan le dice a sus oyentes: les ruego que vayan a la página donde Marx, en la formulación de la llamada teoría de la forma particular del valor de la mercancía, demuestra ser en una nota un precursor del estadio del espejo. Esto es muy interesante hacerlo notar, todas estas relaciones que se estarán estableciendo desde Lacan hacia la figura del discurso crítico de Marx, ¿no? De hecho, en este mismo seminario número 5, que como ya dije se titula Las formaciones del inconsciente, en este mismo seminario Lacan dirá que todo buen psicoanalista debería haber leído por lo menos el primer tomo de El Capital de Marx, ¿no? Y que estas relaciones entre el discurso crítico de Marx y el psicoanálisis, pues, resultan ser bastante interesantes, ¿no? Tanto así que, pues, por ahí comencé mi participación el día de hoy, el propio Zizek dirá que es Marx antes que Freud el que desarrolla la noción del síntoma. Muchos años después, en el seminario titulado El reverso del psicoanálisis, el psicoanalista francés trabajará sobre uno de los conceptos que serán fundamentales para el resto de su investigación a partir de ese año, a saber, el denominado plus de goce, que como el lector podrá adivinar desde su nombre, remite al concepto del plusvalor en Marx. Bueno, aquí hay una cita entonces del propio Lacan donde explica qué es esto del plus de goce, que por razones de tiempo ahora me la voy a saltar, ¿no? Para los que estén interesados, esta noción se empieza a discutir, como ya dije, en el seminario titulado El reverso del psicoanálisis. Cosa interesante también de ese seminario, y hay que mencionarlo, es que es el seminario donde Lacan formulará por primera vez estos famosos 4 discursos, y que, hay que decirlo también, hablando entonces de psicoanálisis, de la discursividad que se empieza a generar en Marx y de los movimientos políticos que entonces el psicoanálisis estará analizando, hay que decir que la formulación de estos 4 discursos en el seminario 17, en este seminario del reverso del psicoanálisis, coinciden con los movimientos estudiantiles de 1968. Tampoco es casual entonces que otro autor francés de ese momento, como lo es Michel Foucault, esté hablando de el orden del discurso, que es la ponencia, o mejor dicho, la cátedra inaugural que Foucault estará recitando exactamente en esos mismos años. 1968, 1969, por ahí entonces estamos con estos 4 discursos que formula Lacan y el orden del discurso y, por supuesto, los movimientos estudiantiles del 68. Como puede verse, ya desde este momento es que la fuerza de trabajo en su forma mercancía posee una particularidad que la convierte en la más importante dentro de todo el mundo posible de las mercancías, a saber, que la fuerza de trabajo en tanto mercancía puede crear un nuevo valor y no solo reproducir el valor que contiene. Vean entonces cómo se va formando esta línea entre, como ya lo dijimos, la exposición lacaniana y, por ejemplo, el análisis de la forma mercancía que aparece en el primer tomo de El Capital de Marx, ¿no? Muy bien, repito, por razones de tiempo, entonces no me detengo en la formulación de este concepto del plus de goce, pero es importante mencionar entonces que evidentemente la formulación de ese plus de goce, como ya dije, se relaciona de alguna manera con el concepto de el plusvalor o la plusvalía en el primer tomo del Capital, ¿no? Bien, ahí entonces vamos hilando poquito a poco. ¿Qué quiere decir esto de que antes de que Freud haya sido Marx, según Lacan, quien haya formulado la noción del síntoma, ¿no? Para esto entonces considero importante primero irnos a la noción de síntoma, ¿no? Y que bueno, esto aparecerá en varios textos de Freud a los cuales voy a ir ahora, ¿no? Bien, en el seminario de la angustia, que es el seminario número 10, Lacan entonces nos presentará este esquema óptico simplificado. Y entonces, para hablar justo del objeto A, de este petit A, no quería dejar de pasar
la exposición de este esquema óptico simplificado, porque como no sé si se ve ahí mi cursor, pero encontramos al objeto A de este lado que remitiría al registro de lo real, mientras que de este lado que remitiría, como lo vemos aquí, con I' perdón, aquí tenemos entonces el lado de lo imaginario, y entonces vemos que este objeto causa del deseo, pues se pierde del lado del espejo, ¿no? Esto que es muy abstracto por momentos, tiene que ver entonces con algo que incluso la compañera de la primera presentación dijo, que tiene que ver sobre los cuerpos mutilados, los cuerpos fragmentados dentro del registro de lo imaginario, ¿no? Aquí entonces digo lo siguiente. Con lo que hemos dicho hasta el momento, me parece que la respuesta se encuentra en la manera en que Marx descubre, detrás del proceso de producción, un resto innacible que carece de toda representación posible, lo que será precisamente la plusvalía. Esto último queda claro en el esquema óptico simplificado que Lacan trabajará en el seminario de la angustia, en el que encontramos que el objeto A no tiene representación posible en el espejo, como lo estoy poniendo ahora. Esta es una de las cuestiones más peliagudas a la hora de hablar de la tópica de lo imaginario en términos de la constitución de la subjetividad para el psicoanálisis, porque, en última instancia, lo que termina apareciendo en el espejo es siempre algo que no logra llegar a la unidad. Un cuerpo fragmentado, mutilado, como lo expresará Lacan en el escrito que lleva por nombre La agresividad en psicoanálisis. Lo único que se refleja de ese petit a, como estamos viendo aquí, es lo que se muestra como una sustracción. Vean que del lado izquierdo del esquema, izquierdo como lo estamos viendo, aparece el petit a en la boca del florero, pero ya en el tópico de lo imaginario aparece como un menos phi, es decir, como una sustracción. Por eso, entrecomillo la palabra reflejar, porque en realidad eso es lo que imposibilita en el tópico de lo imaginario la imagen unitaria o totalizante del sujeto. Más bien nos vamos a encontrar con un cuerpo, como ya dijimos, siempre fragmentado, siempre mutilado. Dice el propio Lacan, son las imágenes de castración, de eviración, de mutilación, de desmembramiento, de dislocación, de destripamiento, de devoración, etcétera, etcétera, continúa Lacan. En una palabra, son estas imagos las que personalmente he agrupado bajo la rúbrica que parece ser estructuralmente imagos del cuerpo fragmentado, ¿no? Hasta ahí Lacan. Bueno, todo esto entonces que estamos diciendo que parece por momentos muy abstracto, como les digo, difícil de concretar, a lo que va es a la noción del propio síntoma, ¿no? Como digo, entonces voy a regresar, ya comencé con Marx, con Lacan y con esta dupla que el propio Zizek estará entonces trabajando, pero regresaré entonces a Freud para ver cómo más o menos se va construyendo la noción de el síntoma. Desde los estudios sobre la histeria, escritos en colaboración con Breuer, el concepto de abreacción comenzó a tener un papel sumamente importante para el desarrollo de la noción del síntoma. Sobre estos estudios sobre la histeria, Lacan tendrá una lectura muy pertinente en el seminario de las formaciones del inconsciente, al que ya hemos hecho mención unas líneas más arriba. Justamente habrá una clase titulada Las máscaras del síntoma. En dicha clase se le pone especial atención al caso de Elisabeth von, el cual fue un hito en la historia del psicoanálisis por muchas razones. Me parece que Lacan estudia el paradigmático caso por las fuertes implicaciones que se deja entrever sobre cómo es que el síntoma anuda algo en el cuerpo por medio del significante. Claro está, esto no pasa nunca de manera evidente, y por ello es que el psicoanalista francés recurre a la noción de una máscara, y dice Lacan, el síntoma se presenta siempre bajo una máscara, es decir, bajo una forma paradójica. Un poco más adelante, en 1909, en la Clark University, ubicada en Massachusetts, tuvieron lugar las que después serían conocidas como las 5 conferencias sobre psicoanálisis, texto que pasaría a formar una parte imprescindible del corpus freudiano. Y en estas 5 conferencias sobre psicoanálisis vamos a encontrar una de las fórmulas, y otra vez entre comillas, una de las fórmulas más conocidas para hablar del síntoma, la cual es la siguiente. Es decir, donde hubo represión, se generó un síntoma, o, dicho de forma inversa, que el síntoma es resultado de la represión.
¿no? Por supuesto, la noción de síntoma entonces será uno de los ejes directrices de las formulaciones psicoanalíticas, por lo menos desde el psicoanálisis freudiano, ¿no? La trabajará, como lo digo, de forma muy temprana, aún en la prehistoria del psicoanálisis, con los estudios sobre la histeria, como menciono. Después, la interpretación de los sueños, el texto inaugural del método psicoanalítico, por supuesto que estará también tratando el problema del síntoma, y pues hacia los finales de la vida de Freud, el problema del síntoma sigue apareciendo ahí, ¿no? Tanto así que en 1925, Freud seguirá trabajando la noción de síntoma en el texto que de hecho se titula Inhibición, síntoma y angustia, en donde podrá repensar algunas cuestiones relativas a dicha concepción, pero ahora echando manos de los conceptos provenientes de la denominada segunda tópica. La primera tópica, recordamos que es conciencia, preconsciente, inconsciente. Después, en inhibición, síntoma y angustia, la cuestión del síntoma se seguirá trabajando, pero ya desde la segunda tópica, la cual está constituida por yo, ello y superyo. En este texto del 25 que mencionamos, Freud dirá que puede llamarse síntoma a toda inhibición que ello se imponga. Entonces, bueno, hasta el momento, para resumir un poco todo lo que he dicho, tenemos una serie de elementos que tienen que ver primero con la cita de Lacan, donde relaciona a Marx con el descubrimiento de el síntoma. ¿Qué es el síntoma? Ya lo dijimos, pues tiene que ver entonces con algo que se genera a partir de la represión, tiene que ver entonces con un proceso que de alguna manera esté velado, así ya lo dijimos en Lacan, con el objeto A que no se refleja nunca en lo imaginario, o en Marx con el proceso de extracción y generación de plusvalía, ¿no? Y posteriormente estamos viendo con Freud entonces que el síntoma tiene que ver también con algo del orden de la represión y con estos procesos a los cuales hemos hecho mención, ¿no? Muy bien, esta es la primera parte de la presentación que hoy traigo, donde quería aclarar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con el síntoma. Vamos a la segunda entonces, que tiene que ver, y es hacia donde quiero terminar, con lo político y qué hacemos con el psicoanálisis, o qué puede hacer más bien el psicoanálisis frente de forma crítica y en relación con lo político, frente entonces a la sintomatología de estos malestares contemporáneos, ¿no? Primero entonces voy a usar mano de dos autores. El primero es Foucault, quien dice que la crítica tiene que ver con una investigación histórica a través de los acontecimientos que nos han llevado a constituirnos y a reconocernos como sujetos de los que hacemos, pensamos y de lo que decimos, ¿no? En última instancia, la crítica para Foucault será algo así como una ontología del presente, mencionan algunos textos, y una historia del presente. La crítica, en última instancia, tiene que ver entonces con un análisis ejecutado desde la razón y hacia ella misma, y cuyo papel será poder contestar a las tres grandes preguntas que el propio Kant planteaba, las cuales son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Esto desde Foucault, leyendo, por supuesto, como ya lo dije, a Kant, ¿no? Por otro lado, entonces, me interesa este concepto que el filósofo mexicano Bolívar Echeverría propone como lo político, que justamente lo que él pretende hacer es distinguir de lo político y la política. Lo político para Echeverría tiene que ver con la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. Lo político es la dimensión característica de la vida humana. Eso es lo político, mientras que Echeverría propone la política como una reducción del carácter de lo político. Entonces, precisamente, esto a lo que mucha gente, que cuando se les pregunta y dice, a mí no me interesa la política, en todo caso estaría hablando de esa reducción del carácter de lo político, que tiene que ver entonces con partidos políticos, con pues de repente campañas publicitarias que tienen que ver con lo político, debates presidenciales. Pues eso entonces sería solo una parte
de lo político, que estaría constituida como la política, precisamente. Porque lo político en realidad, como lo define aquí Bolívar, y Bolívar está leyendo sobre todo a Aristóteles, si regresamos a la política aristotélica, pues nos daremos cuenta que desde Aristóteles, efectivamente, lo político tiene que ver con, como lo dice aquí Bolívar, fundar y alterar la legalidad de la convivencia humana, ¿no? Muy bien. Habiendo dicho entonces, y ya para ir cerrando, habiendo dicho entonces qué podemos entender por crítica y qué podemos entender por político, me parece que el psicoanálisis finalmente sí tiene entonces, dado su carácter político y dado su carácter crítico, el psicoanálisis tendría mucho que decir para intervenir en estos malestares contemporáneos. ¿Qué hacemos con el síntoma y cómo entonces el psicoanálisis se plantea desde su base, desde sus propios principios, tanto metodológicos como de forma y contenido, cómo es que el psicoanálisis se plantea desde su base como un movimiento irruptivo y subversivo al mismo tiempo? Ahora ya diríamos también, dicho lo expuesto por Foucault y por Echeverría, por supuesto que el psicoanálisis también, desde este carácter crítico y político, hay algo que el psicoanálisis puede hacer entonces en esta en la actualidad, ¿no? Silvia Ons entonces nos dirá precisamente que muchas veces se acusa a los analistas de no mantenerse en su campo, incurriendo en análisis sociológicos, al explorar los fenómenos sociales de su tiempo. Sin embargo, fue Lacan quien se refirió al síntoma social, y fue también Freud quien no dudó en caracterizar a su cultura como neurótica. Freud anhelaba que el psicoanálisis tuviese una incidencia en lo social que sobrepase su lugar como un tratamiento curativo de la neurosis. Por eso les digo, desde la base, desde el propio Freud y la reformulación, más que una reformulación, el abordaje lacaniano, el psicoanálisis tiene este carácter crítico, tiene este carácter político y tiene este carácter subversivo en última instancia, ¿no? Termino entonces con una breve reflexión que dice así: en su libro titulado Héroes, Bifo Berardi dedica varias partes al análisis de la figura de James Holmes, el asesino de masas que el 20 de julio del 2012 entraría a una sala de cine en Aurora, Colorado, y prendería fuego contra los asistentes. Sobre las relaciones interpersonales que Holmes había establecido antes del tiroteo, resulta interesante lo que Berardi dice acerca del momento en el que Holmes creó un perfil en una sala de citas por internet. Y dice Berardi: Holmes se puso en contacto con 3 mujeres diferentes después de crear un perfil el 5 de julio, pero las 3 lo rechazaron. Una de ellas dijo que a Holmes no le interesaba el sexo y que lo único que quería era platicar. Hasta ahí Berardi. En este mundo loco, en el que existen personas como James Holmes que solo quieren hablar, el psicoanálisis abre las puertas para poder decirlo todo sobre uno mismo. Atendiendo a lo dicho por la psicoanalista argentina Silvia Ons en su obra Comunismo Sexual, pues entonces pongo esta cita que ya había mencionado y que finalmente, pues creo que entonces, de forma muy rápida y quizás un poquito inconexa, las partes de esta obra, de esta presentación que les traigo hoy, pues es un poquito lo que quería discutir sobre qué es el síntoma y cuál sería entonces el papel que en la actualidad un pensamiento como el pensamiento psicoanalítico podría tener desde una perspectiva crítica y desde lo político para hablar de sujetos como Holmes, ¿no? Ante problemas como suicidio, depresión, violencia, dependencia de los narcóticos, etcétera, etcétera. Ante todo este tipo de malestares de la contemporaneidad, pues el psicoanálisis me parece, y de eso se trataba un poquito la presentación de hoy, me parece que el psicoanálisis tiene bastante cosas que decir sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, y bueno, pues siempre una viñeta de Tutet termina muy de forma muy divertida, ¿no? Para poder entonces finalizar esta presentación. Como les digo, me tuve que ir muy rápido por el tiempo, pero pues si hay preguntas podemos entonces platicarlas con más calma. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rodrigo, por compartirnos esta exposición, estas reflexiones espinosas y que provocan mucha, pues,
mucha discusión, pensar en esto de lo disruptivo del psicoanálisis o de lo irruptivo, en fin, siempre es algo que produce efectos, digamos. Así que, pues, gracias, Rodrigo. Pues, si les parece, podríamos iniciar con la otra parte de la actividad de hoy, que tendría que ver con las preguntas y con los comentarios que amablemente nos han hecho llegar. Así que, pues, iniciaría por los comentarios que son muy gratos, me parece, para todos los ponentes. Y después, si están de acuerdo, podemos comenzar con las preguntas. Hay preguntas para todos los conferencistas del día de hoy. Pero empecemos por estos comentarios que son muy gratos, ¿no? Araceli Colín, para Ariami, te escucho con gran interés, celebro contigo la defensa de tu proyecto vital, ¿no? Igual, Araceli les dice a Camilo y a Albaluz, es muy interesante su investigación. Para Rodrigo también le comenta Ana Pao Covet que le felicita por su participación. Entonces, bueno, hay comentarios como estos, en el sentido de agradecerles los comentarios. Podemos ubicar algunas preguntas que van quizá como ya dirigidas a cada una de la especificidad que trató cada uno de ustedes. En el caso de Ariami, le hace una pregunta Eduardo Avilés y le dice, ¿sabes si en Morelos cuáles son las problemáticas o amenazas en el área laboral del arte? Esa es una pregunta para Ariami. Para el caso de Rodrigo, le pregunta Ana, Ana Pao Covet, ¿qué aplicación tiene el psicoanálisis en la política? Y si pudiera dar una definición de lo político y de la política, una definición con sus propias palabras, ¿no? En el caso de Camilo y de Albaluz, bueno, yo tendría una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las principales dificultades, ¿no? ¿Qué vicisitudes ustedes se han encontrado frente a este ejercicio de investigación que han estado realizando? Me refiero a obstáculos, a vicisitudes en cuanto al ejercicio mismo de la investigación de la historia de la psicología. Y sobre todo pensando en lo que ustedes tocan muy particularmente sobre la decolonización, ¿no? Bueno, por lo pronto son estos comentarios y estas preguntas. No sé quién quisiera iniciar. Bueno, si quieres yo. Uh-huh. En Morelos, no sé, porque soy queretana, no me he presentado en Morelos, sin embargo, la realidad que se vive en Querétaro no es muy diferente a la que se vive en todo México y a la que se vive en otras naciones, incluso en naciones que nos llevan por mucho avance en lo artístico como una herramienta para resolver muchos problemas sociales y mentales también. Yo creo que las amenazas fue un tema que ya no pude platicar ahorita en la ponencia, pero pues están en todos lados, en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, en la política, en el mismo entorno artístico, en la sociedad hay mucha incongruencia. Y en esta pandemia se ha puesto sobre todo de manifiesto porque el arte pues no es considerado una necesidad básica, primordial,
Y para mí es una incongruencia porque pues mucha gente que no recurre a un psicoterapeuta y que está ansiosa, deprimida, ociosa en su casa, pues recurre a las creaciones artísticas de todo el mundo, tomando de base esto que yo propongo, de que todos tenemos un cuerpo sí artístico en nuestro ser, pues todo conocimiento que se expresa y se manifiesta es una creación. Entonces, pues las personas recurren a herramientas como el Internet, que fue una creación revolucionaria para nuestra época, que nos da acceso a mucho entretenimiento y a mucho conocimiento. Las personas ya casi no van a las bibliotecas, entonces se van al Internet. Entonces, creo que una de las problemáticas principales en todo campo de conocimiento es la incongruencia. Y pues se me hizo muy interesante lo que dijeron los compañeros, esto de la colonización, bueno, lo que yo entendí del conocimiento, ¿no? Como una imposición, qué es y qué no es, qué debe ser y qué no debe ser, ya ni siquiera ser, es qué debe ser, ¿no? Como respuesta a lo que los demás quieren, o lo que decía recientemente el compañero, ¿no? Esto del poder, ¿no? El poder en todo lo que es la creación de conocimientos para contribuir a la sociedad, siempre se ve influida por esos eh, procesos, ¿no? Bueno, no sé si respondo tu pregunta, pero bueno, intento ir como a lo profundo. Ya en lo superficial, pues hay muchas amenazas a nuestro trabajo siempre por el hecho de que piensan que el arte es un juego. Y y pues bueno, también luego te quieren usar de herramienta para el control del poder de ideologías, ¿no? Y pues tu vida peligra también, como eres una figura expuesta a una gran cantidad de personas, pues en este asunto de los que se miran en el espejo que tienen enfrente, que se proyectan en ti, pues sí corre el peligro tu vida, o algún aspecto de tu vida, porque hay mucho acoso sexual, mucha manipulación, amenazas, te meten el pie y perjudican tu trabajo. Entonces, hay este sentimiento de no hay suficiente para todos y entonces te voy a quitar de mi camino. Muchísimas cosas que ocurren. Les pudiera hablar otra hora de esto, pero pues espero haber respondido tu pregunta y pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Bueno, pues gracias, Ariami. Seguramente Eduardo te escuchó con mucha atención sobre esto que le respondiste. No sé quién quisiera continuar. Pues si quieres nosotros, que la pregunta tuya es muy, muy interesante porque yo creo que tu pregunta, la principal dificultad que nosotros encontramos para llevar a cabo este tipo de trabajo tiene que ver con la universidad misma. Y yo lo haría referencia a la crisis de la crítica contemporánea. O sea, cómo todos los trabajos que no puedan traducirse en determinado momento en algún tipo de eh, aproximación tecnológica o tecnocrática y que sirvan para hacer una construcción del estudiante y del conocimiento que produce la universidad como aquello que se puede traducir en puntos o en plata, no es tan bien visto. Entonces yo creo que tu pregunta hace referencias a la situación de la universidad. Me parece a mí que para nosotros es la situación de la universidad y cómo el trabajo crítico cada vez se ve más reducido en términos de quiénes lo hacemos y de la acogida que pueda tener el trabajo crítico en la comunidad académica, porque puede haber la intención de hacerlo, pero la presión de la universidad neoliberalizada es tal que cada vez da menos posibilidades a que los argumentos críticos tengan un lugar.
Y en términos metodológicos, creo que una cosa que pasa con esto es que cuando uno hace estado del arte, y los que traducen esto, los que se han acercado mucho a hacer un estado del arte, más allá de hacer un estado del arte como una investigación, sino una investigación sobre la investigación, una investigación sobre la producción de conocimiento, es que hemos adoptado una cosa que ha sido muy complicada, y es que estamos creando el objeto de estudio nosotros mismos. Lo que vamos a publicar es decir, mire, esto tiene tales y tales marcos. Pues eso tiene todas las implicaciones de responsabilidad y de ética por parte de nosotros como investigadores, pero ha sido especialmente difícil en procesar los artículos, porque es tal la variedad, que casi que lo que nosotros estamos diciendo es, miren las condiciones en las cuales se produce conocimiento, al menos en este campo, en estos 4 idiomas, en estos países. Y ha sido muy complicado en términos metodológicos hacerlo. No sé, Alba Luz, si quieres agregar alguna otra cosa. Sí, y digamos que esas dificultades también que la hablas en términos de la formación del estudiante, vamos viendo también cómo la crítica, que cada vez está más reducida, termina como, digamos, volviéndose una cuestión más bien superflua, que de alguna manera lo vemos también en parte del corpus que hemos analizado, como esta relación de la psicología incluso con otras disciplinas, terminan validando estas formas de psicologización, ¿sí? Y también, pues, en términos, digamos, metodológicos, pues nos hemos enfrentado a una serie de situaciones que nos han llevado casi que de manera permanente a estar validando y revalidando incluso los criterios con los cuales nos acercamos también a los textos, precisamente debido a esa variabilidad con que nos encontramos en este corpus de análisis, pues, que tenemos al frente. Bueno, indudablemente esto que nos comparten, por supuesto que nos toca, nos implica también en México, que estamos justo con este combate, digamos, frente a estas formas de tecnocratización de la psicología, y que de pronto pareciera que no hay cabida para otros discursos que no sean aquellos que hablen de venderse como psicólogos, o de vender el saber para el consumo, ¿no? Así que, gracias, me parece muy, muy interesante el trabajo. Me dejaron pensando en todo esto de la recuperación de los saberes ancestrales para la psicología, pero cómo esto implica también una cuestión epistemológica, ¿no? Porque tiene que ver, yo creo, con esta forma en cómo se va construyendo lo que se ha venido a nombrar la ciencia moderna. Entonces, bueno, ahí está una cuestión de ruptura, de ruptura epistemológica. En el caso, bueno, ya habrá oportunidad de platicar. Yo por lo pronto les digo que a todos los que nos están siguiendo, por favor, ubiquen a nuestros expositores, conferencistas del día de hoy. Están ahí sus mails, pueden comunicarse con ellos. Creo que algo que nos convoca a todos es la pasión por estos temas. De una u otra manera, pues estamos implicados allí. Así que muchas gracias, compañeros. Bueno, pues creo que nada más las preguntas por lo pronto que quedan ahorita, Rodrigo, son las que te plantearon a ti. Bueno, a ver, en mis propias palabras, diferencia entre lo político y la política, bueno, pues es tema enorme, imagínense poderlo resolver ahora. Más bien, muy rápido, entonces diría que retomando otra vez a Aristóteles, si uno va a la política de Aristóteles, pues de hecho, en términos etimológicos, pues la política literalmente es aquello que es relativo a los asuntos de la ciudad, ¿no? En ese sentido, si vamos a Aristóteles, polis y el sufijo ico de relación. Entonces, si vamos a Aristóteles, la política es algo que tiene que ver con los asuntos de la ciudad y que pasa por el orden del logos. Logos, esta palabra que ya sabemos tiene muchísimas posibles traducciones y por eso entonces es un término complejo, pero una de ellas, y me parece que algo de lo político tiene que ver con eso, es la palabra. Algo del orden de la ciudad, de ponernos de acuerdo en los asuntos de la socialidad y que está atravesado todo ello por la palabra, me parece que eso sería lo político.
¿no? El propio Bolívar, hablando hoy en esta mesa de arte, el propio Bolívar Echeverría, pues justo diría que lo político lo encontramos en el arte y, cosa bien interesante también, en la fiesta, ¿no? Como les digo, sería motivo para otra sesión hablar de estos temas, pero pues en la fiesta se organiza algo de esa socialidad, en la fiesta se organiza algo de ese carácter de lo político, ¿no? Y la fiesta Bolívar, yo creo, tiene en mente precisamente esto que tiene que ver con, por ejemplo, con la fiesta del Santo Patrono, ¿no? Es entonces en la fiesta del Santo Patrono donde entonces la comunidad se organiza, donde entonces todos participamos de alguna u otra manera, otra vez, mediados a través de la palabra, y pues la fiesta será uno de los ejemplos donde lo político queda muy claro, al igual que en el arte, por ejemplo, ¿no? La política es la reducción de precisamente lo político. La política es entonces, como les dije, lo que hoy en día entenderíamos como elecciones presidenciales, debates presidenciales, campañas políticas, partidos políticos, eso sería la política, que ahí a lo que Bolívar le interesa que quede muy claro es que la política es una reducción de lo político y que la reducción de lo político en la política no es ni gratuita ni casual, sino que tiene que ver con todo un proceso con ciertos intereses, ¿no? Que es precisamente que el ciudadano vea cada vez más restringida su actividad dentro de la organización de la sociedad, ¿no? Porque claro, si entendemos solo que la política tiene que ver con ir a votar cada 6 años, pues entonces se pierde todo ese otro carácter que tiene que ver con palabra, mediación, arte, fiesta, organización de la sociedad, etcétera, etcétera. Esa sería muy rápida la diferencia que yo daría entre político y la política. Sobre la aplicación del psicoanálisis en la política, pues claro, ahí otra vez digo, política entendiendo un sentido más general y no exclusivamente la reducción de lo político, ¿no? Pero por eso terminaba con esta desafortunadísima experiencia de James Holmes, quien entra vestido del Joker a una sala de cine en Colorado y se convierte en un asesino en masa, ¿no? Bifo Berardi, este psicoanalista y filósofo del cual les hablé precisamente a propósito de esta experiencia, él entonces da cuenta de que cada vez son más los suicidios en masa y los asesinatos en masa, ¿no? Esto es solo uno de los posibles síntomas, regresando al tema del síntoma que fue lo que quise tratar, esto es solo uno de los posibles síntomas que hoy en día podemos experimentar en nuestras sociedades. Pero vayamos al tema de la depresión, vayamos al tema del el estrés, y que estos temas se relacionen entonces con suicidio, y que estos temas se relacionen también con asesinato en masa, y que estos temas se relacionan también con consumo y abuso de las sustancias. Es decir, si el psicoanálisis desde su carácter disruptivo, desde su carácter subversivo, desde su carácter crítico y político, como lo dijimos, claro que entonces tiene algo que decir esta metodología sobre violencia de Estado, sobre consumo y abuso de sustancias, sobre depresión, sobre suicidio, sobre asesinato en masa, etcétera, etcétera. Creo que ahí entonces, para contestar esta pregunta sobre una aplicación del psicoanálisis a la política, claro, otra vez, entendiendo la política más bien como lo político, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los problemas que nos aquejan actualmente como sociedad? El psicoanálisis, cómo puede abordar esos problemas, y desde la noción del estudio del síntoma, que ahí incluso ya por ahí fue donde comencé, algo incluso de la propia génesis y desarrollo del modo de producción capitalista, que pues hoy en día y desde hace 200, 300 años sigue siendo el hegemónico, es decir, el que entonces rige la mayoría de las sociedades de este planeta Tierra, repito, desde hace 200 años más o menos, pero sin duda alguna hoy en día sigue siendo el modo de producción hegemónico, ¿no? ¿Cuáles son entonces las sintomatologías que dicho modo de producción ha generado? Y entonces, cómo desde el análisis de esos síntomas, desde el análisis de los sujetos, cómo le hacemos entonces para hablar o tratar de alguna de esas sintomatologías, pues por supuesto que eso, desde el punto de vista y desde los conceptos que utilicé, tiene que ver con el carácter político y crítico de la metodología psicoanalítica, ¿no? Tanto en la clínica como en la teoría y en la investigación. No, pues,
Pues creo que has estado desenvolviéndote en tu medio, Rodrigo, con estas respuestas que has venido dando. Por ahí también comentan que te siguen en tu canal y que bueno, que están interesados en lo que vas haciendo. Eh, Muchas gracias. pues, pues yo no quisiera cerrar esta mesa sin agradecerles a quienes el día de hoy nos acompañaron y sobre todo que tengan la certeza de que han abierto otras formas para posicionarse respecto a los temas que han abordado, y creo que eso es lo importante, o sea, abrir estos cuestionamientos y poder seguir pensando al respecto. Por último, además de agradecerles, quisiera comentarles que la actividad que tenemos inmediatamente después, ahorita Carlos Olivier nos va a comentar al respecto. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, Susana. En realidad solamente tengo una pregunta o comentarios, preguntas, Susana. Si Perfecto. habría chance de poderlo hacer. Adelante. No tardarme para nada. Fíjate que me gustaría empezar con el trabajo de Hernán y de Albaluz. El que me ha parecido muy interesante. Perdón si me veo rojo, pero es que la cortina es roja. Me ha parecido muy interesante justo por este trabajo de rastreo que están haciendo. Es una cosa más o menos semejante en la que pues yo, digamos, he intentado hacer, solamente que es, obviamente, entiendo perfectamente el comentario de Hernán respecto a que pues, el trabajo es un trabajo pues casi, digamos, yo lo digo en mis términos, de un trabajo de largo aliento, porque pues sí, estar, digamos, como tratando de hacer una especie como de sociología psi, y de esa sociología psi estar yéndote a hacer un trabajo de orden histórico, realmente es un trabajo de mucho aliento, de mucha pesadez. Le quería comentar a Hernán que efectivamente el caso mexicano es un caso muy interesante porque de inicio aquí hay en promedio, te encuentras tanto públicas como privadas, escuelas privadas, institutos y demás, un promedio de 300 instituciones, insisto, desde las pequeñitas hasta las amplias, que imparten la carrera de psicología o que imparten, pues digamos, una especie como de carreras incluso cortas en psicología. O sea, te encuentras que más o menos en cada estado hay un promedio de 10 instituciones, ¿no? que imparten ahí sus programas. Y eso es interesante porque ya de inicio pues te estás enfrentando a que en México existen un promedio de entre 320, 350 programas o formas de entender la psicología. O sea, es una cosa que espanta. Y eso no le contemos o no hablemos de las instituciones psicoanalíticas, que ya también ya le entraron pues, al mercado. Y ya no hablemos de las instituciones que ofrecen la especialidad en psiquiatría, que digamos, yo estoy pensando ya no en psicología, sino en el campo psi. Estoy pensando en el modo en cómo es que el psi ha invadido el mundo cotidiano, el mundo de la vida ordinaria. Acá en la Ciudad de México, te encuentras consultorios psi, digo ahí psicoanalíticos, psicológicos, psiquiátricos, casi en cada esquina, ¿eh? O sea, yo he estado haciendo una especie como de fototeca, tratando de rastrear todos los espacios que ofertan la terapéutica, y ya no contemos, ya no hablemos de los espacios virtuales que ofrecen cursos, diplomados, seminarios, etcétera, etcétera, en torno al psi. O sea, y ahora pues ya la terapéutica virtual psi, ¿no? Realmente espanta. Entonces, yo he estado tratando de pensar más como en distintos niveles, que de pronto me costó como seguir, porque además ese costarme es evidencia de que en realidad te seguí con
mucho interés, justo porque de pronto yo pienso que la PSI es evidentemente una fábrica, es una producción del mundo del capital. Sí, sí, yo me encontraría ahí ubicado en una de las categorías que hablaste, Hernán. Sí creo que, digamos, es una fábrica, que la PSI se volvió un producto, la PSI, incluidos estos tres, en términos generales, estos tres campos, o sea, el psicoanálisis, psicología y psiquiatría, son un producto que se está vendiendo, se vende y que se consume, o sea, lo venden los obreros y lo consumen pues, los que lo necesiten, o sea, con toda esa dureza, digamos, frialdad lo digo, me parece que así es, pero digamos, eso es entendiéndolo en un nivel, porque si bien, digamos, el testimonio de Ari, por ejemplo, o la discusión a la que nos mete Rodrigo, pues evidentemente nos hablan de un lugar distinto, que bien podíamos poner en cuestión o bien podíamos discutir, o sea, porque yo siempre diré que para el caso, digamos, pienso de Rodrigo, que es cierto que el psicoanálisis tiene, digamos, como una posición muy disruptiva, pero ese no es el psicoanálisis, o sea, desafortunadamente, o para dicha o desdicha, ese no es, o sea, ese es uno entre otras formas de pensar el psicoanálisis, o sea, bien podemos pensar, por ejemplo, desde la tesis de Paul Ricoeur, la tesis sobre la ideología de Paul Ricoeur, en donde de pronto, haciendo uso de la famosa cámara oscura de Marx, lo que de pronto Paul Ricoeur dice es cómo se puede poner en pie algo que, perdón, cómo se puede poner en pie algo que siempre ha estado de cabeza, y la pregunta es para el mismo psicoanalista, se tendría que sentir interpelado, es decir, ¿cómo es que el psicoanálisis, el psicoanalista podría poner en pie algo pues, que lo siempre ha visto de cabeza? O sea, ¿cuáles son los referentes que alguien podría tener para decir, no, yo sí pude ver lo que en realidad está de cabeza, lo que está en realidad siempre es pie, cuando en realidad pues siempre lo ha visto de cabeza? No sé si me voy explicando. O sea, en realidad, también podemos, o incluso para el caso del Instituto Tavistock, es un instituto que se crea en Inglaterra y que tiene sucursales en Estados Unidos y en Latinoamérica, en donde se dice que es un instituto conformado por antropólogos, psicoanalistas y conductistas, y que tiene la intención de expresar de hacer ensayos en masa para modificar los comportamientos y los imaginarios. O sea, realmente, digamos, lo que quiero decir es que es una cosa muy compleja y que uno desafortunadamente no podría decir el psicoanálisis es, cuando pues, ni siquiera de la psicología tampoco es posible decir la psicología es. Lo que sí tenemos claro es que hay una complejidad de posiciones, y yo lo pienso en distintos niveles. Me parece de inicio que ninguno de estos campos puede ser entendido sin la llegada de la modernidad y sin la llegada del capitalismo. O sea, uno no lo puede entender, son síntomas de este sistema económico y este sistema filosófico. Pero, pues en ese otro nivel, también podríamos ubicar, por ejemplo, los casos de Ari, que me parece son tremendas. Por eso insisto en que este evento convoca también a los testimonios, porque también están, digamos, sobre ese lado, o sobre otro nivel, o en otro nivel, esos psicólogos o psicólogas que van generando un tipo de saber que se va construyendo al día y que está, digamos, co-construyéndose o construyéndose con los otros, en favor de los otros, en servicio de los otros, o con los otros, en solidaridad con los otros. O sea, de pronto me parece que es tan complejo. El caso, por ejemplo, vuelvo, digamos, estoy jugando, me estoy tratando de jugar, y espero que me disculpen por la movilidad que estoy haciendo, quizás por el tiempo que tengo para abordar esto, pero de pronto volver a pensar en el caso de cómo es que podemos decoloniar o decolonizar una psicología que está evidentemente colonizada. La pregunta es si la decolonización no es una colonización, una nueva forma de colonizar. O sea, es por lo que Ricoeur sostuvo en la ideología de utopía, cuando decía, pues si algo puede fracturar a la ideología es la utopía. Sí, pero él mismo fue muy claro cuando dijo, pero la utopía no aspira a otro lugar más que a obtener el poder. O sea, nuevamente, si la utopía fractura la ideología, pues la utopía también se tiene que volver ideología para poder generar un cambio, pero al tiempo la utopía pues también se va a petrificar igual que la ideología, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo, perdón por los que son morenistas u obradoristas, pero en realidad es lo que estamos viendo con Obrador. En su momento, cuando veíamos cómo Obrador quería llegar al poder desde hace muchos años atrás, y cuando él decía que era la esperanza de luz, pues era un discurso irredento, subversivo, pero ahora en realidad lo que está buscando es legitimar un poder, y parece que es una condición natural a todo imaginario.
Pero en realidad lo que quiero decir es que estamos ante una complejidad, una psicologización de la vida o ante un campo sí que se ha vuelto parte tremenda de nuestras vidas, tremenda, que está colonizado, que no sé en qué momentos o cómo se puede fracturar, digamos, esa colonización, cómo podemos de pronto retomar a prácticas ancestrales, cuando incluso, por ejemplo, yo estoy asesorando a una chica purépecha, y la chica dice, yo le decía, ¿por qué no tratamos de indagar sobre esto que podemos pensar como los afectos, los malestares de la gente, el alma, el espíritu, etcétera? Y la chica me decía, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje no existe eso. No existe. O sea, entonces, pero también te enfrentas a la nueva mexicanidad, a las comunidades de la nueva mexicanidad, y no solamente te hablan del ometeo, sino también te hablan de alma, de espíritu y hasta de los chakras. O sea, es una cosa realmente muy compleja, muy compleja. No sabemos hasta dónde, por eso decía, hasta dónde la decolonización implicaría una nueva colonización de algo, ¿no? Una nueva institución. Yo lo que sí puedo decir es que le sigo, me han encantado las tres propuestas, justo porque veo de pronto ahí en el nada que ver, todo que ver, ¿no? Veo cómo hay algo que está constituido, institucionalizado, y veo cómo el hacer del día a día que nos presenta, por ejemplo, Ari, pues es un quebrar a una psicología que se ha instituido y que se nos ha dicho tiene que ser así o tiene que ser asá. Entonces, y claro, por supuesto, yo coincido también con Rodrigo, evidentemente, en que el psicoanálisis, desde el momento en que Freud supuso que lo que decía el cuerpo era más que una cosa orgánica, pero que en realidad también detrás había un decir. O sea, desde ese momento a mí me parece que quebró. Podemos hablar incluso de un antes y un después, efectivamente, pero también pienso, desafortunadamente, que el psicoanálisis pues le entró al juego del capital. También terminó volviéndose un producto de compra-venta, y ahí es donde me parece donde tendríamos que poner el ojo para problematizar la cosa. Perdón que me haya extendido tanto, pero necesitaba decírselos. Muy bien, muy bien. Disculpen por por la irrupción. Ahora sí, estoy, pues, son muy interesantes los comentarios, Carlos. Yo creo que los dejamos allí para que podamos seguir en contacto y damos paso, disculpen, simplemente les voy a decir el nombre del simposio, porque tenemos programado el simposio para que puedan seguir conectados. Yo creo que iniciaríamos dentro de unos 10 minutos y el simposio lo modera Araceli Colín y es acerca de las mujeres, la literatura, lo silenciado y lo femenino silencioso. Así que, pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy y por nutrirnos con sus comentarios y reflexiones. Esperamos seguir en contacto y en 10 minutos más, es decir, a las 11:52, inicia la siguiente actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias, hasta Adiós. luego. Adiós. Gracias. Gracias.